Bienvenidos, amigos del terror, a otro escalofriante episodio de nuestro canal. Hoy, nos adentraremos en las sombras más profundas de la noche para explorar encuentros aterradores con criaturas de la oscuridad, los vampiros. Estas criaturas sedientas de sangre, envueltas en misterio y leyenda, han capturado la imaginación y el temor de la humanidad durante siglos. Prepárense para sumergirse en relatos inquietantes y experiencias paranormales que desafían la razón y nos llevan al límite del horror. Advertencia: lo que están a punto de presenciar podría hacer que se ericen los vellos de la nuca y duden de lo que creían imposible. Comencemos nuestro oscuro viaje hacia lo desconocido. Cuando me gradué de la universidad, decidí que quería hacer mochilero por Rusia. Siempre me había fascinado su cultura y quería montar en su famoso tren a lo largo del ferrocarril transiberiano. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, el ferrocarril transiberiano es un ferrocarril que atraviesa toda Rusia. El ferrocarril es bastante económico para viajar en él, lo que lo hacía perfecto para mí, que acababa de graduarme de la universidad y no tenía mucho dinero. Durante mis vacaciones, me bajaría en algunas de las paradas y exploraría durante 1 o 2 días. Hubo un lugar que realmente me impactó. Olvidé el nombre de la ciudad, pero encontré algo que fue bastante aterrador. La ciudad en la que me detuve era bastante pequeña y estaba ubicada en el centro de un bosque. Una de las primeras cosas que noté sobre la ciudad fue que tenía un cementerio masivo, lo cual era extraño, pensé, lo que hizo que la ciudad fuera un poco más espeluznante. También es importante para la historia decirles que no sé absolutamente nada de ruso. Mientras caminaba por el cementerio, noté algo bastante peculiar sobre algunas de las tumbas. Las tumbas tenían estas barras de hierro que las encerraban. Solo unas pocas tenían las barras sobre las tumbas. Honestamente, nunca había visto nada como esto antes, pero supuse que estaba ahí para evitar saqueadores de tumbas. Fui al bar local. Con mi mal traductor, pedí una cerveza y cené. Honestamente, no era muy tarde y el sol aún estaba arriba cuando la gente comenzó a hablar en voz alta y a salir del bar. Obviamente, no tenía idea de lo que estaban diciendo, pero estaba claro que todos se estaban yendo. Ni siquiera estaba cerca de terminar mi comida cuando una anciana comenzó a gritarme e intentar echarme del bar. Estaba confundido e intenté decirle que aún estaba comiendo cuando un hombre más grande salió de detrás de la barra llevando un bate. Me levanté y salí del bar antes de que pudiera acercarse a mí y salí afuera. El hombre grande luego cerró la puerta detrás de mí y la cerró con llave. Sé que los rusos tienen una cultura diferente, pero esto era algo diferente. Comencé a caminar cerca del bosque cuando el sol comenzó a ponerse. Mientras caminaba, empecé a escuchar lo que parecían ser gritos procedentes del bosque. Mis oídos se aguzaron, pero miré hacia el bosque y no pude ver nada. Los gritos fueron cortos, pero me preocupé lo suficiente como para ir a investigar. Intenté caminar hacia el bosque, pero no había senderos por ningún lado. Los árboles y la maleza eran demasiado espesos para que pudiera llegar a ningún lugar. Me di la vuelta y volví a la ciudad. Estaba completamente desierta. Nada estaba abierto, nadie estaba conduciendo por allí y nadie estaba afuera. En este punto, el sol se había puesto pero aún había luz. Intenté llamar a las puertas para encontrar un lugar donde quedarme o al menos encontrar un taxi, pero nadie respondió.
Entonces me di cuenta de que mi mejor oportunidad para encontrar un lugar donde quedarme era caminar de regreso a la estación de tren, que estaba a unas 5 millas de distancia. Comencé a caminar por la carretera de regreso a la estación de tren cuando el sol finalmente se puso. Hacía bastante frío, pero más importante aún, estaba realmente oscuro. No había llegado muy lejos por la carretera, unos 10 minutos más o menos, cuando escuché un sonido extraño. Sonaba como una sirena de emergencia que sonaba sobre la ciudad. Sonaba como un ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial o algo así. Preocupado por mi seguridad, decidí que era mejor seguir caminando fuera de la ciudad. La carretera estaba oscura y estaba rodeada de bosques. Afortunadamente, mis ojos se habían ajustado lo suficiente como para que pudiera ver la carretera, pero no podía ver nada en el bosque. Avancé aproximadamente a la mitad del camino cuando escuché un grito que venía no muy profundo desde el interior del bosque. Esto me hizo saltar y de inmediato fui golpeado por el miedo. Comencé a trotar ligeramente, ya que quería alejarme de lo que sea que estuviera sucediendo en el bosque. Luego escuché el grito nuevamente, excepto que esta vez estaba mucho más cerca, como si lo que fuera me estuviera siguiendo. Mi trote se convirtió en una carrera completa cuando escuché movimientos procedentes del bosque cercano. Miré rápidamente hacia el bosque para ver si podía ver algo, pero estaba demasiado oscuro. Sabía que lo que fuera probablemente podía verme y me sentía vulnerable. Afortunadamente, justo al final de la carretera, pude ver la luz de la estación de tren. Sin embargo, aún había una buena distancia que tendría que recorrer a pie para llegar allí. Los sonidos continuaron detrás de mí, pero en lugar de estar en el bosque, sonaba como si lo que fuera que estuviera en la carretera. Podía escuchar jadeos y gruñidos como si alguna especie de bestia me estuviera persiguiendo. Literalmente estaba corriendo por mi vida. Considerando que estaba fuera de forma y acababa de trotar 5 millas, estaba exhausto, pero sabía que si me detenía, moriría. Los gruñidos y jadeos se hicieron más fuertes a medida que me acercaba rápidamente a la estación de tren, pero todos los sonidos se detuvieron cuando llegué a la luz de la estación de tren. Confundido por lo que me estaba persiguiendo y por qué se detuvo, me di la vuelta para ver qué era. Esperaba ver un lobo o un oso grande, pero para mi sorpresa y asombro, vi lo que parecía ser una anciana. No se acercó a la luz, pero aún podía verla. Parecía desaliñada y salvaje, como si hubiera estado viviendo en el bosque. Para ser perfectamente honesto, no creo que fuera humana. Sin querer arriesgar mi suerte, continué trotando ligeramente hacia la estación de tren, donde estaría a salvo. Afortunadamente, la cosa que se parecía a la mujer no me siguió, sino que volvió al bosque. No sé qué pensar de esa experiencia y estoy medio tentado a volver a esa ciudad para obtener algunas respuestas. ¿Por qué había una sirena? ¿Por qué la gente tenía miedo de estar afuera después del anochecer y por qué esa mujer tenía miedo de entrar en la luz? Tenía mis sospechas sobre lo que era, pero francamente, no creo que quiera las respuestas. Mi nombre es Pablo, todavía soy camionero y en mi profesión, aunque realmente disfruto trabajando y viajando, he visto muchas cosas siniestras en estas carreteras en las primeras horas. Pero una noche, lo que me pasó en la carretera fue algo casi imposible de creer porque le di un aventón a una mujer extraña que para mí era un vampiro, y pasé el mayor peligro de mi vida. Tuve mucha suerte de salir vivo de esta historia. Empezando con mi relato,
Una noche estaba conduciendo mi camión y yendo a recoger una carga en una ciudad en el estado de Río Grande. Al llegar a ese estado, pasé por algunos municipios. Estaba pasando por la vía cerca de un pequeño pueblo y vi a una mujer en la carretera. Cuando me acerqué a ella, detuve mi camión porque vi que esta joven estaba bien vestida y parecía que iba a alguna fiesta. El hecho es que esta mujer era muy hermosa, era rubia y su piel era muy blanca y pálida, como si esta joven nunca hubiera tomado el sol. Pero lo extraño es el lugar en el que estaba. Era demasiado arriesgado para una chica así estar allí en ese momento, y ya era tarde en la noche para ir a una fiesta en un club de baile. Empecé a desconfiar de esta historia en ese momento. Comencé a sentir algo malo en el aire. Pronto pensé en no darle un aventón a esta mujer, que por su apariencia tendría entre 24 y 28 años como máximo. Mientras hablaba con ella, sus ojos me atraían cada vez más y, en ese estado de hipnosis, no podía salir de ese dominio mental. De todos modos, ella subió a mi camión. Llevaba a esta mujer en mi vehículo contra mi voluntad, y para colmo, obedecía las órdenes de esta extraña mujer. Salí de la carretera y conduje mi camión por varias calles de tierra. Tan pronto como llegamos a un camino de tierra y oscuro, esta mujer extraña me dijo que detuviera el camión en una calle desierta de tierra, y lo hice sin protestar. Detuve el camión en un lugar oscuro lleno de árboles. Sentí asombro al tener a esta mujer extraña cerca de mí, pero no podía salir de este colapso mental y la única respuesta que podía dar eran solo las palabras sí y no. Entonces, ella comenzó a besarme. Estaba paralizado sin ninguna acción, pero cuando ella besó mi cuello, algo sucedió porque esta mujer se alejó de mí muy rápido y parecía que esta extraña tenía miedo de algo que yo llevaba. Me di cuenta de que era mi cadena de plata que llevaba alrededor del cuello, lo que atormentaba a la chica y la mantenía alejada de mí. Pero tan pronto como la miré, vi a esta mujer con una apariencia completamente modificada. Ahora parecía un monstruo y sus ojos estaban completamente negros y su boca era tan grande que podría tragar la cabeza de una persona. Los dientes de esta chica eran como los dientes de un tiburón. Este vampiro intentó atacarme de nuevo y avanzó hacia mí, pero yo, que estaba lúcido, logré poner mis pies delante y defenderme. Comencé a patear a esta criatura hacia atrás y, en ese momento de peligro, logré abrir rápidamente la puerta de la cabina del camión y me arrojé fuera de la cabina. Caí al suelo del camino de tierra, me levanté rápido y corrí fuera de ese lugar con miedo de que el vampiro me persiguiera por la carretera. Pero, por suerte, la criatura no me persiguió. Después de correr mucho, logré llegar a un barrio de una ciudad que estaba cerca de la vía. Entré en una estación de servicio, tomé un teléfono y llamé a la policía de carreteras. Les dije a los policías que alguien había tomado mi camión y que ni siquiera sabía quién era, pero que había visto mi camión estacionado en una carretera desierta y no tenía el valor de ir al vehículo solo. Los policías me dijeron por teléfono que llegarían pronto para investigar. Después de casi media hora, los policías llegaron y había 4 guardias de carretera. Fui con ellos por la carretera donde estaba mi vehículo. Al llegar al lugar, los policías salieron con sus armas en la mano y apuntaron en dirección al camión y al bosque al lado, pensando que sería un grupo de ladrones que había hecho esto con el vehículo. Ellos comenzaron a sospechar de mí y terminaron llevándome a la estación. Al llegar allí, los policías siguieron haciéndome muchas preguntas sobre cómo era la mujer que encontré en la carretera, su edad, la ropa que llevaba y cosas así. Estuve toda la mañana respondiendo las preguntas y, como no tenía antecedentes criminales, acabé siendo liberado. Pero cuando me estaba yendo con mi camión, uno de los policías, que era el más viejo,
Me dijo que hace 10 años fue con algunos policías a investigar un hecho que sucedió en una carretera desierta. Los policías encontraron un coche estacionado con un hombre muerto dentro del vehículo. Lo más extraño es que el cuerpo de la víctima estaba prácticamente sin sangre porque se encontraron varias mordidas en el cuerpo del cadáver, donde se había succionado la sangre. Y en la autopsia que hicieron en el cuerpo, el forense no entendió el resultado porque parecía que el conductor asesinado en el coche había sido atacado por un animal y una persona al mismo tiempo. Este militar me dijo que si es verdad lo que dije, debe haber una mujer vampiro por ahí y podría ser esa criatura la que succionó la sangre del conductor que estaba muerto en el coche. Después de hablar con el policía viejo, subí a la cabina de mi camión y comencé a conducir mi vehículo por la carretera para recoger una carga en una ciudad cercana. De todos modos, mientras viajaba y conducía mi vehículo, seguía pensando en esta terrible historia de lo que me pasó. Y aunque encontré a este vampiro, lo peor de esta criatura es que el vampiro logra hipnotizar a las personas y controlar incluso su voluntad. Mi suerte es que llevaba una cadena de plata y esta criatura intentó atacarme, pero la cadena de plata alejó a este vampiro de mí. No creo que a esta criatura le guste la plata. En mi historia, aprendí una cosa: nunca paro en la carretera de noche para darle un aventón a una mujer. De todos los casos y relatos de terror por los que he pasado y escuchado de otros camioneros, mi historia es la más impresionante de todas. Dejo una advertencia para todos los conductores: tengan cuidado, especialmente si ven a una mujer en las primeras horas cerca de la ciudad, porque podrían encontrarse con esa mujer vampiro. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.